de bachillerato para adultos mayores del programa de la Fundación Siglo XXI Educación para Adultos. Muy bienvenidos a todas y todos. Qué bueno tenerlos por aquí. En el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante. Es el tema de los sistemas de numeración y los adultos mayores. Este tema pues es la primera guía de matemáticas. Algunos estarán nerviosos, pensarán que ya llegó la matemática que nos va a dañar la alegría. No, las matemáticas nuestras son muy amigables y espero que las disfruten y que conozcan muchos temas que seguramente no han visto en algún elemento. Empecemos por el origen de los números. ¿Será que los números, cuál será el origen de los números? Algunos hablan de que así como por ejemplo los hombres durante la edad antigua, la primitiva, la sociedad primitiva, de pronto descubrieron fenómenos como el fuego, que va a transformar de manera importante la vida de las personas, porque el fuego permite varias cosas. Uno es pues el calor, poder tener el calor en la noche o en el invierno. El fuego es un factor, un elemento muy importante. El fuego es también un mecanismo de defensa frente a los animales, frente a otras especies. Cuando usted tiene el fuego, pues puede defenderse, ¿cierto? Y otro elemento muy importante es que el fuego permitió la cocción de los alimentos. Entonces eso nos redujo a la mitad el sistema digestivo que tenemos actualmente. El fuego es un medio que lo encuentran los hombres y los seres humanos en la naturaleza. De pronto, por un rayo que cae en un árbol y aparece el fuego, y después ellos aprenden a controlar y a manejar y a producir el fuego. Entonces, el fuego quiero que lo comparemos con los números. El fuego es algo que existe en la naturaleza, en cambio los números no. ¿Será que los números los encontramos de pronto en los árboles? ¿Encontramos los números en una mata de números, un árbol de números? ¿Será que encontramos los números de pronto mirando el mar y encontramos que por ahí estaban los números, que los números estaban por ahí? ¿O será que de pronto en una minería, escarbando en la tierra, buscando algo, encontramos un número o nos encontramos con algunos números? ¿O hay alguien que puede pensar que de pronto mirando las estrellas se encontraron los números? Bueno, no, hay que decir que no, definitivamente los números no existen en la naturaleza, ni en la naturaleza física, ni en la naturaleza viva, ni en la naturaleza muerta, de ningún tipo. No, los números no existen en la naturaleza. Los números, lo primero que hay que decir es que es una invención humana. Los crearon, los inventaron los hombres, las personas. Igual que el lenguaje, es una abstracción, es una invención humana, es una creación. Entonces, el alfabeto con sus letras, pues eso es producto de la evolución de varias lenguas. Ustedes encuentran que de pronto en Europa hablaban unas lenguas, pero había muchos pueblos, hay unos que hablan francés, otros que hablan inglés, otros que hablan holandés, otros que hablan italiano, otros que hablan griego, otros que hablan ruso, otros que hablan español. Bueno, hay muchos pueblos que cada uno en aquella época no existía como hoy, que todos nos podemos comunicar con todos, sino que cada pueblo estaba aislado y cada pueblo construía su propio lenguaje. Asimismo pasó con los números, es una invención humana y vamos a hablar un poco hoy de la historia de los números. Hay quienes dicen que los números aparecieron, o la noción de número apareció más o menos por allá hace 400.000 años, igual como o en la misma época en que los hombres descubrieron el fuego. Pero
igual utilizaban diferentes conceptos de número para decir 3 pescados, para decir 3 árboles o para decir 3 fieras o tres personas. Utilizaban diferentes vocablos. Por consiguiente, no existía una noción de número todavía. Quienes hablan de que 2000 años, 2200 años antes de Cristo, ya los egipcios tenían un sistema de numeración. ¿Sí? Ahí lo pueden ver ustedes en Egipto, en el norte de África, ya teníamos un sistema de numeración. Hace 600 años antes de la aparición de Cristo, ¿cierto? Antes de nuestra era, hay otros que dicen, ya en Babilonia también encontramos un sistema de numeración que se basaba era por 60, la base era 60, no como el que hoy tenemos, sino era de 60. Y esa base es la que nos quedó a nosotros para los minutos y los segundos. Es de origen babilónico. Los griegos también 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, los griegos también ya tenían un sistema de numeración, que ahí lo pueden ver. Es un sistema que pues recogía de manera muy importante ya los diferentes tipos de número. También este es un sistema de base 10, pero no es tan eficiente como el que tenemos. Los romanos también tienen un sistema de numeración que lo vamos a ver hoy, porque está en la guía. Por lo menos podemos conocer los números del 1 al 20, o bueno, ahí están los números, el 500, el 100, el 1000. Entonces, ese sistema pues lo utilizamos para otros temas, ahora lo vamos a ver. Ese sistema de numeración pues funcionó hasta que apareció el sistema actual. Así fue muy difundido por todo el Imperio Romano, que fue pues bastante extenso y que duró también bastantes siglos, extendido por toda Europa y parte de Asia. Pero también encontramos que los mayas, aquí en América, los mayas tenían un sistema de numeración de base 20, ¿sí? Y los números se contaban con los 5 dedos de las manos, los 5 dedos de la otra mano, los 5 dedos de los pies y los otros 5 dedos de los pies. Por eso ellos contaban hasta 20 y volvían a empezar a contar. Y tenían un sistema donde utilizaban, por primera vez, es el primer pueblo que utilizó el cero. ¿Sí? Lo hacían de abajo hacia arriba y su notación era por columnas. Bueno, el sistema que hoy utilizamos es un sistema que aparece en la India. Son los hindúes los que crean el sistema decimal que nosotros conocemos. Y van a ser los árabes los que lo traen al norte de África. Y desde ahí los árabes los europeos lo van a asumir. ¿Sí? Básicamente es el señor Leonardo de Pisa el que introduce o lleva al mundo europeo, a Grecia, a Roma, a los diferentes espacios, lleva los números como los conocemos, pero son los árabes los que lo han traído, pero su origen es hindú. Y hay quienes dicen que los hindúes también se nutrieron de un conocimiento de los chinos. Lo que pasa es que nuestro conocimiento hoy es un conocimiento que es eurocéntrico. Lo que nosotros nos llega hoy de la cultura como centro y como lo más importante lo de Europa, y tiende a menospreciar lo de Oriente, lo de África y obviamente lo de América. ¿Cierto? Nosotros, nuestro conocimiento, nuestros indígenas tenían un conocimiento bastante importante
en términos matemáticos y conocían la naturaleza y tenían calendarios que eran exactos, sabían cuánto duraba el proceso de giro de la Tierra alrededor del Sol y su margen de error era mínimo. Entonces, pero nosotros pues obviamente tenemos esa concepción eurocéntrica que es la que nos domina y que tenemos que ser críticos frente a ellos. Entonces, pues podemos ver cómo los números que hoy conocemos, que son muy eficientes, ¿cierto? Pues tuvieron orígenes en diferentes partes del mundo, diferentes sitios, y pues lo que hoy conocemos, lo que hoy tenemos, pues seguimos usando los números romanos, pero básicamente pues los utilizábamos para los capítulos en los libros, hoy los utilizamos para el reloj en alguna época, 1, 2, 3, 5, hasta el 12, pero ya esos números, digamos, han pasado de moda. El sistema que tenemos hoy se llama sistema de numeración de base 10 o decimal. Y es un sistema muy importante porque permite que con apenas 10 números del 1 al 0 o del 0 al 9, ¿cierto? Podamos escribir infinitos números. Podemos escribir y seguir escribiendo y gastarnos toda la vida escribiendo números y nunca terminaremos, porque los números tienen esa condición, es que son infinitos. Pero esos números se escriben con esos 10 caracteres, esos 10 símbolos matemáticos que son los números. Entonces, un 1 con un 0, pues es un 10, con 2 ceros es 100, con 3 ceros es 1000, con 4 ceros es 10.000, con 5 ceros es 100.000, con 1 millón, y ahí seguimos contando, poniendo los ceros a la derecha. Los ceros a la izquierda no cuentan. Por eso hay quien dice, uy, es como un 0 a la izquierda, es decir, que no tiene valor. Eso puede ser 0, 1 es igual a 1. Entonces, 0, 0 es igual a 2. Entonces, es un sistema que nos ha permitido funcionar muy bien. Tan así que, por ejemplo, los sistemas, la computación, hoy funciona a base de ceros y unos, que es un sistema binario. Pero digamos que ese sistema que tiene ya es anterior a la época de Cristo, por lo menos unos 5 siglos antes ya lo utilizaban los hindúes, los árabes, y posteriormente llega a Europa, que entre otras cosas, pues tenía como los números oficiales los romanos, y por allá solamente como hasta el siglo VIII, noveno, ya en nuestra era, es que los romanos descubren que, pues, que los números de ellos eran sumamente complicados, difíciles, que no eran muy prácticos, y deciden también pasarse al sistema de base 10 o al sistema decimal. Bueno, entonces hoy queremos es que ustedes tengan presente cuál es como el origen de este proceso, así como podemos hablar en otro momento en español del origen de las lenguas, de los lenguajes. Hoy queremos hablar del origen de los números. Entonces tenemos el resumen que desde Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, los incas, los mayas, tenían sistemas de numeración en América, pero que quienes se imponen, quienes desarrollan la mejor concepción o la mejor solución al problema de medir cosas y de poderlas contar, ¿cierto? Son los hindúes, que van a ser esos números van a venir al norte de África, traídos por los árabes, y después van a ser introducidos en Europa. A nosotros ya nos llegan aquí a América los números también romanos, pero sobre todo los números ya que conocemos como arábicos, pero no son arábicos, sino que son de origen hindú. Y hay quienes dicen que ese origen hindú puede ser origen chino. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber para
contabilidad. Los números nos sirven para contar. Entonces, hay dos sistemas de contabilidad o de numeración. Uno se llama el sistema internacional, que lo han asumido todas las academias de ciencia, de la física, de la química, los matemáticos, etcétera. Y hay un sistema que pues se utilizaba y que todavía algunos, incluso los norteamericanos y los ingleses y algunos lo utilizan todavía, que se llama el sistema inglés. Entonces, como pueden ver en el gráfico, un 1 con 6 ceros en los dos sistemas es igual. O sea, un 1 seguido a la derecha de 6 ceros es 1.000.000 en el sistema internacional, pero también es 1.000.000 en el sistema inglés. ¿Dónde está la diferencia? Cuando son 9 ceros, en el sistema internacional es 1.000.000.000, mientras que los ingleses hablan del billón, el billón. Cuando nosotros ponemos 12 ceros después del 1, en el sistema internacional es 1.000.000.000, mientras que en el sistema inglés es 1.000.000.000, 1.000.000.000. Entonces, cuando ponemos 15 ceros, son 1.000.000.000.000. Cuando ponemos 18 ceros es 1.000.000.000.000 en el sistema internacional. Y ahí vamos mirando cómo con 21 ceros son 1.000.000.000.000, con 24 ceros son 1.000.000.000.000, con 27 ceros son 1.000.000.000.000 y con 30 ceros es 1.000.000.000.000. Mientras que en el otro sistema nos da un nonillón. Bueno, ahí hay una diferencia. Eso es importante para cuando miremos algunas cifras. Es importante tener preciso qué pasa aquí, y pues es un sistema que no hay algunos países que no han querido firmar un convenio internacional en el cual pues todos nos sometemos a el sistema internacional de unidades, pero ellos todavía no han querido, seguramente porque piensan que son muy importantes o porque están en el pasado, y en el pasado fueron una gran colonia, una gran potencia, y no quieren renunciar a eso. Igual hay unos elementos que son importantes, y es el tema de la nomenclatura y los prefijos. Cuando ustedes digan, cuando hablar de 10, se utiliza el prefijo deca. Entonces vamos a decir, bueno, cada 10 años, entonces decimos cada década, ¿cierto? Cada década. Un decámetro son 10 metros, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de deca, se refiere a 10 y se asigna con la letra D. El hecto se refiere a 100 y un hectómetro es 100 metros, ¿cierto? Un kilo son 1.000, un kilogramo son 1.000 gramos, un kilómetro son 1.000 metros. Entonces, y se utiliza la letra K. El miriámetro son 10.000 metros, el miriá, ¿cierto? El mega, cuando hablamos de cuántos gigas y cuántos megabytes, ¿cierto? Tiene ahora una memoria o un disco duro. Entonces nos referimos a 1.000.000. Cuando hablamos de mega, nos referimos a 1.000.000. Cuando hablamos de giga, ¿cierto? Que es muy importante hoy en la informática, el gigabyte, estamos hablando de 1.000.000.000 de bytes, ¿sí? Entonces, giga. Cuando hablamos de tera, hablamos de 1.000.000.000, pero ese billón es en las unidades internacionales de medida, no en el inglés. Y cuando hablamos de penta, ¿cierto? De penta hablamos de 1.000.000.000. Y cuando hablamos de hexa, hablamos de 1.000.000.000, todos en el sistema internacional de medidas, ¿sí? No en el inglés, porque en el inglés, como ya lo vimos, tiene otra connotación. Entonces, hoy por esta clase, lo que queríamos tener claro es que ustedes conocieran la historia de los números, ¿cierto? Que conocieran que nuestro sistema que utilizamos normalmente se llama sistema de base 10 o decimal, que significa que es un sistema que tiene como elemento
la variación posicional, es decir, que podemos poner en diferentes posiciones un mismo número y cambia dependiendo de la posición. Un 1 solito, pues es un 1, pero un solito con un número, un 1 con un 0, pues es un 10, si es con un 5 es un 15. Entonces, en la medida que va cambiando de la posición, la variación en la posición permite que con solamente esos 9 números, esos 9 signos, podamos contar hasta el infinito. La última parte de la guía nos habla sobre los números romanos. Los números romanos pues fueron muy famosos, todavía los utilizamos para algunas cosas y pues son más complejos, son más difíciles y pues no es tan sencillo contar con ellos, pero el 1 es una I, el 5 es una B, o sea, son números basados en el alfabeto romano, mientras que los números arábigos no están basados en un alfabeto, sino que son números independientes. El 5 es una B, el 10 es una X, el 50 es una L, el 100 es una C, el 500 es una D y la M es un 1000. Y hay unos números que son son fundamentales y unos que son secundarios. Los fundamentales son los mismos que son de base 10, que es el 1, el 10, el 100 y el 1000. El 1 es la I, el 10 es la X, el 100 es la C y el 1000 es la M. Y hay unos números intermedios que son el 5, el 500, el 5, el 50 y el 500. Digamos, entonces, y hay unas reglas que hay que seguir para poder contar con números romanos. Y solo se puede repetir los signos fundamentales uno seguido del otro. Ningún signo puede repetirse más de 3 veces. Entonces, el 1, una I. El 2, dos Is. El 3, 3 Is. No, ningún signo puede repetirse más de 3 veces. Entonces, para hacer el 4 ya no colocan 4 I, sino que colocan el 5 y le ponen a la izquierda una I, que es un 1. Entonces, 5 menos 1. ¿Sí? Los números a la izquierda restan y a la derecha suman en números romanos. Entonces, el 4 es una I con una B, 5 menos 1. El 5 es la B, el 6 es 5 más 1. El 7 es 5 más 2 I's, más 2. El 8 es 5 más 3 I's, pero no se puede sino hasta 3. Entonces el 9 es 10 menos 1. ¿Sí? Ahí, y así funciona para todos los. Dice, un signo colocado antes del otro le resta su valor y colocado después lo suma. Es lo que les estaba diciendo. La I solo se antepone a la B, a la X y a la X. La X solo delante de la L, que es 500, que es 50, perdón, 10 de la L y la C se antepone a la D y la M, que es 500 y 1000. El signo colocado delante del otro para reducir su valor no se puede repetir. El signo colocado delante del otro para reducir su valor no puede repetirse. Es decir, que no podemos decir que 3 es 5 menos 1 menos 1, sino que solamente se puede al sumar hasta 3 números. Un trazo horizontal, ese es otro tema que no nos interesa. Entonces aquí tenemos los números romanos, ustedes ya los conocieron y pues tienen una tareita. El concepto para entrar en este proceso hemos escogido una historia de un libro que es un libro muy interesante. Es un libro que no conocemos bien su origen, parece que es un brasilero que se llama El hombre que calculaba. Y les hemos puesto a analizar el capítulo 3 que habla sobre la repartición de una herencia de camellos y espero que lo hayan disfrutado y se hayan dado cuenta de la importancia que tiene para la vida práctica el saber calcular, el saber matemática, el saber en este caso fraccionarios o decimales, ¿cierto? La diferencia entre los que estaban repartiendo la herencia y el que les logra resolver el problema es que
Ellos no sabían matemáticas, mientras que el otro sí sabía matemáticas. No es que sea avispado, no es que tenga, no, él sabía matemáticas y aprovechó el conocimiento en su beneficio y obtuvo un camello por resolver el problema, además de recuperar el que utilizó para poder hacer la operación de manera tal que fuera satisfactoria para todos. Bueno, espero que esta clase la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima reunión. Feliz semana.